Proceso formal de urbanización. En este video podrás ver cómo se han venido practicando los procesos de urbanización formal en México y datos importantes como el tamaño de la vivienda, el costo, los organismos que la otorgan y los créditos para obtenerla, por mencionar algunos datos. Cuando hablamos de la Ciudad de México, también tenemos que referirnos a la zona metropolitana, el conjunto de 41 municipios que colindan con el Distrito Federal y que hoy forman parte de la gran ciudad. Entre otras cosas, si la ciudad se ha extendido tanto es porque cada vez somos más los que vivimos aquí y porque las viviendas tendían a ser más baratas que en las zonas de la periferia. En muchos casos, esta expansión significó asentamientos irregulares, es decir, colonias urbanas en ejidos, zonas agrícolas, barrancas y áreas de conservación que fueron ocupadas de forma ilegal. Todas estas zonas, por supuesto, también necesitan de los servicios como electricidad, agua, gas, recolección de basura y seguridad. Entre 1970 y 1997, la superficie boscosa disminuyó 239 hectáreas cada año. Las zonas agrícolas se redujeron 173 hectáreas al año y las zonas urbanas crecieron 289 hectáreas anualmente. En cambio, para finales del 2005, los asentamientos irregulares crecieron 350 hectáreas. Aunque muchas de estas nuevas colonias se concentraron en el norte, poniente y oriente de la ciudad, y el sur no se ha quedado atrás. Y eso es grave, porque ahí es donde se encuentra una gran parte de las áreas de conservación. Entre otras cosas, estas zonas servían para recargar los mantos acuíferos que proveen de agua al 60% de la ciudad. Si permitimos que la ciudad siga creciendo, los problemas sociales y ambientales van a ser cada vez peores. Realizó una visita de sitio donde encontramos muchas problemáticas que atraviesan estos fraccionamientos y donde se pudo constatar la falta de políticas que regulen las construcciones, instituciones e inmobiliarias, la falta de equipamiento urbano, infraestructura y vialidades. Hola, soy Gerardo Rubalcaba y como mi compañera Carla Martínez mencionó, visitamos la unidad habitacional de La Gloria, en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México. A 42.5 kilómetros al norte del centro histórico se encuentra la unidad habitacional de La Gloria, un desarrollo que prometía a sus futuros residentes un lugar estable para vivir. Hace 8 años, a consecuencia de que la empresa constructora quebró, abandonó el proyecto sin terminar la gran mayoría del desarrollo, dejando predios inconclusos y a la misma unidad sin servicios de luz, agua ni la propia entrada al mismo. La gente, al ver que la empresa no volvería, tuvo que salir adelante a base de sus propios recursos, aunque claro, gran porcentaje de ella, al verse estafada, dio por perdido ese patrimonio y no quiso volver a saber nada de ese lugar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Flores Vázquez. En una corta entrevista, pero enriquecedora, logramos vislumbrar problemas que muchos fraccionamientos de este tipo tienen, en donde la desarrolladora abandona los proyectos sin terminar, dejando sin servicio a muchos de los usuarios del complejo, defraudando a muchos dueños, provocando miedos e incertidumbres dentro de este gran fraude. Pero es que de repente, como soy el encargado de la calle, me llaman los vecinos, oye, es que están tomando fotos de una casa y como tú sabes que son los legales, entonces la gente se asusta porque realmente aquí ya están muy ciscados de muchas cosas, de que si llegan 2 o 3 personas que se quieren meter a la propiedad que no es suya, que si otros dicen que esto y lo otro, entonces aquí la gente ya está así como que bien ciscada y se asustan por todo. Los dueños fueron adjudicándose los terrenos o proyectos a medio terminar mediante juicios y documentación legal. En el sitio, muchas de las personas sacaron créditos de instituciones como Infonavit y Sofoles, pudiendo terminar así sus casas. Otros más afortunados al tomar posesión se dieron cuenta que llevaban un 90% de avance de obra. Y asimismo unos menos afortunados al darse cuenta que teniendo un 10, un 20 y hasta un 40% de avance de obra, tuvieron que solventar poco a poco el proyecto de vivienda del cual habían confiado a la desarrolladora. Hay muchas situaciones, ¿no? Por diferente. Aquí, por ejemplo, como gente que compró a través de instituciones como bancos y todos a través de créditos o Infonavit. Estas personas que compraron a través de esas instituciones sí llevaron a cabo su proyecto. No se les entregó la vivienda, porque no se les entregó, ellos se las adjudicaron después. Pero ellos sí tienen escrituras y todo. Son un número determinado, contados de personas, nada más. Fuera de esos, hubo muchas personas que pagaron de contado sus propiedades y se les prometió, como a muchos, que se nos dice que, ¿sabes qué? Que a los 6 meses se te va a
a llamar para que vayas a escriturar y la llamada nunca vino. Tú regresabas, buscabas a las personas para que te dieran una solución y simplemente nunca te la dieron, o sea, te daban con las puertas en la cara. Ellos mismos pagan de su bolsa todas las obras para la urbanización y las mejoras del mismo fraccionamiento. 450,000 pesos. Cada casa tuvo que pagar 3,000 pesos de los que habitábamos aquí en su momento para que se pudiera juntar el dinero de esas obras. Las obras que se han hecho las hemos hecho nosotros. El municipio no participa, no nos quieren apoyar con nada. Ahorita sí ya el presidente municipal ya está reaccionando, porque al ver la necesidad tan grande de la gente que está aquí, que fue defraudada, pues él ya ha puesto también su granito de arena y nos está ayudando con material para las calles y todo. El fraccionamiento se intentó pedir ayuda de manera directa con el presidente municipal. El pasado se lavó las manos y no quiso hacer nada. Este nuevo que acaba de entrar es conocido del pueblo, se puede decir, porque es reelecto ya 3 veces y conoce la situación legal del fraccionamiento. Entonces esto es bien sabido por él de años atrás que le tocó estar, que no pudo hacer nada en años pasados porque se tenía la certeza de que tal vez regresara la constructora y no abandonara el proyecto ni nada, y es por eso que ellos decían, mientras esto no se municipalice, nosotros no podemos entrar, ni a ofrecerles agua, ni a ofrecerles luz, ni a ofrecerles nada. Entonces estábamos como un pueblo olvidado. ¿Qué hicimos nosotros? Pues reaccionamos conforme a la ley, ¿no? Pues somos mexicanos, tenemos derechos también y nos colgamos a los servicios cercanos de aquí, metimos nuestros transformadores nosotros, mandamos pavimentar nuestras calles y hemos salido nosotros adelante solos como hemos podido. Dentro del fraccionamiento se divide en 2 secciones, de las cuales una de ellas fue tomada por paracaidistas. Los vecinos no la toman en cuenta por el desarrollo de inseguridad que se venía dando dentro de la misma. En la primera sección, que se encuentra regularizada o en procesos de regularización, se habla de 300 viviendas. El porcentaje de las habitadas es de un 70%, dejando solo un 30% de viviendas abandonadas. Estos números se dieron hace 6 u 8 meses atrás. Antes de este parámetro de tiempo, se hablaba de un 70% abandonadas y un 30% habitadas. Dentro del equipamiento urbano nos comentan que no se tiene uno. Que, por ejemplo, la falta de escuelas, de clínicas para la salud, de áreas verdes de recreación y áreas comerciales ha afectado de trasfondo a este fraccionamiento. En cuestión de transporte, solamente existe una parada. Y esta parada no da abasto al mismo fraccionamiento. En cuestión de seguridad, el municipio manda patrullas y vigilancia, pero esta no da abasto a las necesidades de desarrollo. Entonces lo que hizo que esto funcionara fue la unión, que se fueron agregando los vecinos, nos fuimos conociendo, les fuimos presentando proyectos y todo, y así mismo se fueron haciendo las obras. Se ha logrado, ya tenemos agua y está legalizado. Ahora sí Zapasnil ya nos reconoce ya como el colmo de los colmos. Teniendo un pozo aquí en la entrada, no teníamos derecho a él porque lo compró la constructora del desarrollo de ahí arriba, y como la constructora de aquí no pagó los derechos, no nos daban agua. Por último, se le preguntó de los terrenos abandonados, si se tenía información de ellos. La vecina nos respondió que no tenía la información, pero que le encantaría para poder terminar más rápido el desarrollo y así no tener más paracaidistas, porque la gente está temerosa de ello. Ahorita pues ya aclaramos el asunto, es una tarea, yo los apoyo, no tengo ningún inconveniente, pero a que en este momento llegara una patrulla, porque llega a suceder, que les pudieron haber mandado una patrulla, porque ha pasado aquí. La gente está tan asustada que de repente llama a una patrulla y les dice, oye, ¿sabes qué es? Que están queriendo invadir un predio, aunque no sea cierto, nada más porque se te ocurrió tomar una foto. Podemos concluir en nuestra visita de sitio que gracias a la participación de los mismos habitantes, este fraccionamiento ha podido salir adelante, siendo ellos mismos los organizadores y recolectores de fondos para su equipamiento urbano. Es importante destacar que siendo considerado este un fraccionamiento, carece de cualquier proyecto de calidad de vida, como escuelas, hospitales o clínicas y comercio. Asimismo, observamos que tampoco hay una regularización en cuanto a acabados, alturas o colores en las fachadas, sino que cada habitante construye y determina sus acabados a como sus posibilidades económicas se lo permitan. Sin duda, un proyecto que valdrá la pena investigar a corto plazo, ya que cada día va transformándose en mejora de sus habitantes y por sus propios habitantes. En la recopilación de las participaciones de mis compañeros, podemos concluir que las diferencias de los fraccionamientos de hace 50 años a la actualidad se deben al crecimiento de la población,
y a la emigración en busca de una mejor calidad de vida, entrando en la necesidad de nuevos espacios para habitar. Como ya sabemos, esto trae como consecuencia el mismo crecimiento de la mancha urbana sin control, interceptando un municipio con otro o habitando zonas muy lejanas, haciendo así cada vez más difícil llevar los servicios básicos de luz, agua y drenaje hasta estos lugares. En nuestro país, los programas institucionales que facilitan a la población el poder obtener un crédito para su vivienda, así como Infonavit o Fobiste, dan todas las facilidades para obtener un crédito, sea que puedas demostrar tus ingresos o no. Esto perdiendo credibilidad, ya que antes se manejaba como un programa de ayuda, para que pudieras tener un patrimonio, siendo ahora solo puro negocio, donde la calidad de las viviendas cada vez es peor, el espacio habitable más chico, y lo más contradictorio es que te ofrecen una vivienda en una parte muy lejana de donde habitas o laboras actualmente, siendo el único benefactor el desarrollador del fraccionamiento. Es por eso que con esta investigación pudimos conocer las prácticas inmobiliarias y los procesos de urbanización en México, a través de la visita de campo a la unidad habitacional de La Gloria, aplicando los conocimientos aprendidos de clase para tener una mejor planeación urbana en nuestros proyectos. Gracias. En contraparte, podemos ver que existe un fenómeno de la informalidad, en donde las viviendas se generan sin un control normativo, generando problemas que van desde la falta de servicios hasta una vivienda no digna. La ocupación del suelo tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México se ha realizado en su mayoría por la iniciativa privada, legal e ilegal, más que por la gubernamental. El mercado es el que ha terminado por conducir este proceso. Las políticas estatales se han limitado en dejar hacer una ocupación irregular para luego intentar regularizar sin preocuparse mucho de las causas de esta irregularidad. En la Ciudad de México se produjo un proceso de urbanización acelerado a partir de los años 30. La enorme explosión demográfica ocurrida por tanta migración del campo a la ciudad, la falta de oferta planeada a escala requerida y la falta de controles administrativos efectivos sobre el uso y control del suelo fueron algunos de los factores que más contribuyeron a este fenómeno. La irregularidad se da en dos modalidades. Una es la invasión, que ocurre cuando la gente se apropia de un terreno no ocupado y con el tiempo llega a adueñarse de él. Y la otra es el fraccionamiento ilegal, que ocurre cuando el dueño de un terreno que no cumple con el requerimiento de uso habitacional decide lotificar su predio y venderlo. La irregularidad se da en mayoría por esta última modalidad. Este fenómeno ocurre también en las clases altas. Ocurre, por ejemplo, en algunas colonias de naturaleza rural y de uso de suelo agrícola que fueron notificados y vendidos con el fin de satisfacer intereses de los propietarios. La irregularidad ocurre en todas las clases sociales. Sin embargo, en las colonias populares, la irregularidad genera más pobreza y diferenciación de clases. Con el fin de mejorar las condiciones sociales del país, es ahí donde los profesionales en materia de ciudad debemos intervenir. Podemos clasificar a 6 actores que estarían participando en la incorporación del suelo al mercado informal de vivienda. El primero es el fraccionador informal, que es el propietario de un terreno que fracciona y vende ilegalmente. El intermediario, que es un agente sin derecho legal que interviene entre el colono y el propietario para realizar ventas ilegales de los terrenos. El acaparador o especulador, que son propietarios ocasionales que realizan transacciones entre los colonos. El facilitador, que puede ser un funcionario público que actúa activa o pasivamente en el proceso informal de urbanización dentro del ámbito gubernamental. Los líderes locales, que son colonos que intervienen entre los colonos y los centros de poder externos y participan en proyectos de diversa naturaleza. Y los colonos, que son la gente que compra los terrenos y gestiona sus servicios. Respecto al proceso de inserción de la tierra al mercado inmobiliario, se pueden identificar 4 etapas. Número 1. La incorporación del suelo al mercado informal, que es el parcelamiento y venta de la tierra por medio de contratos privados de compraventa, y en menor medida por invasión. Número 2. Acceso a la tierra en posesión.
Se incorpora el trabajo de la comunidad en la introducción de los servicios, haciendo que la plusvalía del suelo se incremente. Número 3. Comercialización interna. Gente con suelo de poca superficie traspasa los derechos. Aquí es donde intervienen los acaparadores. Número 4. La regularización de la tierra e incorporación al mercado formal. Es la aplicación de medidas administrativas que el Estado ha creado para otorgar los derechos de propiedad. Algunos incentivos en el proceso informal de urbanización es que la gente busca la posesión de un patrimonio y lo vincula como un signo de prestigio social. Otro incentivo es el precio elevado de la tierra urbanizada y la necesidad humana que se tiene de habitar y de buscar un significado de independencia, autonomía y seguridad. La falta de ofertas adecuadas para la mayoría de la población causa este proceso de informalidad. El fenómeno de la informalidad se le atribuye a la pobreza. Se le piensa como consecuencia de la indisciplina y la delincuencia. Sin embargo, es también producto de la omisión del poder público y la incapacidad administrativa del gobierno. Al no poder acceder al mercado formal, la población se ve obligada a adherirse a la informalidad. La informalidad no solo es efecto, sino también causa de la pobreza. Por ejemplo, respecto al trabajo, aquellos que no disponen de una dirección formal son muchas veces discriminados a la hora de presentar una solicitud de empleo. Existe también la imposibilidad de contraer préstamos bancarios, pues no tienen que ofrecer como garantía, y los costos de la vida cotidiana en los asentamientos informales suelen ser más elevados. Los costos de construcción, los alimentos, los transportes, los servicios públicos y las reglas de los contratos de alquiler. En conclusión, observamos que la irregularidad es cara y aumenta las condiciones de pobreza. Aproximadamente se estima que el costo de los asentamientos irregulares es 4 a 10 veces superior al costo de las áreas planificadas. La excesiva regularización y los altos precios que maneja el mercado urbano hacen cada vez más difícil la adquisición de suelo. Los grandes sectores populares son orillados y orientados a la informalidad. La informalidad afecta en su mayoría al sector popular, que se enfrenta a situaciones adversas como incertidumbre, ambigüedad, estrés y abusos, así como una vida cotidiana más cara y difícil. Hoy en día se considera la regularización de asentamientos informales como la respuesta a la informalidad, para no alterar las reglas del juego inmobiliario que actualmente maneja el mercado. Esto al final afecta el desarrollo de las ciudades y de las personas.